La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, ¿qué tal? Mientras calentamos motores para el Festival de Cannes, hay muchos estrenos en una cartelera que no acaba de despegar. Es semana de blockbuster americano con la nueva entrega del Planeta de los Simios, una nueva historia con líder autoritario que dirige Wes Ball. Con el director hemos hablado de este proyecto y además hay dos western que subvierten en cierto sentido los códigos del género. Uno ambientado en América con Viggo Mortensen y Vicky Krieps y otro tiene lugar en un pueblo vasco con Patricia López Arnaiz. Además, llegan varias películas francesas, la española As Neves y el documental de Galiano y el documental de Marisol. En televisión entrevistamos a Elena Naya, protagonista de Las largas sombras, la serie de Clara Roquet en Disney+. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En unos días estaremos en el Festival de Cannes, uno de los lugares y de los eventos donde más dinero se mueve, más lujo y más glamour. Sin embargo, este será un Cannes muy político. Por un lado, los trabajadores del festival han anunciado una huelga porque llevan años, denuncian, soportando la precariedad. No es de recibo que el primer certamen de cine del mundo no mantenga buenas condiciones laborales para sus trabajadores. ¿Qué sentido tiene entonces que se muestren en él películas que denuncian la precariedad en otros países y en otras industrias si luego el lugar donde se exhiben está lleno de contradicciones y de desigualdades? Si Cannes quiere defender el cine, la democracia y la libertad, palabras que ha utilizado el propio certamen en otras ocasiones, tendrá que ejercerlo también en su día a día y con trabajadores precarios, trabajando horas y horas extras sin ser remuneradas, no es de recibo. Hablando de dobles raseros, será interesante ver también cuál es la posición del certamen con respecto a la invasión en Gaza. Con Ucrania la respuesta fue inmediata y unánime, y no parece que vaya a serlo en esta ocasión. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When it's daft as they. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Empezamos. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Juan Galarza, te has sumado aquí. Bueno, la previa de Cannes, contando el descuento. Más que Estáis nada. haciendo ya eso, Sí, las horas que quedan para morir. Las horas previas para la muerte súbita. Y vamos a comenzar pues por una película nada original. En realidad es una saga que comenzó hace 50 años, El Planeta de los Simios. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Bueno, pues 4 secuelas siguieron a la película original en los 70, Regreso al Planeta de los Simios, Huida del Planeta de los Simios, La Conquista, La Rebelión del Planeta de los Simios, etcétera. Bueno, fue después, en el año 2001, cuando hubo una secuela moderna de la mano de Tim Burton y volvió a verla en 2014 y 2017. Ahora estamos en 2024 y vuelve, como decíamos, pues una saga que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en todo el mundo. El título ahora es El Reino del Planeta de los Simios, una vuelta de tuerca a aquella adaptación de la novela de ciencia ficción que reflexionaba pues sobre la posición del ser humano en el mundo, sobre la guerra, lo escuchábamos, sobre la naturaleza y que servía de fábula política sobre el poder. Elio Castro, no sé si algo que decir. Charlton Heston me viene a la cabeza. La verdad es que la primera película fue impresionante y lo que yo me acuerdo haber visto el impacto que tenía en Mad Men, por ejemplo, en el personaje. O sea, que te quiero decir que fue una película que marcó una época y que aún se recuerda
y que no conviene hacer muchos spoilers para que la gente... Ese corte que hemos puesto, yo estaba pensando, joder, qué spoiler más bonito, pero que no... Ha caducado. Bueno, claro. ¿Ha caducado ya el spoiler? Tienen fecha de caducidad. Es como los de la Biblia, los spoilers han caducado. Ya, pero luego es verdad que hubo muchísimas series de televisión, secuelas, en fin, pero a mí me parece que la de 2001 sí que le daba otro espíritu, quitando aparte la de Tim Burton, que era horrorosa, pero que el 2001 sí que era otra vuelta de tuerca al origen del planeta de los simios, y había un pensamiento más político, ¿no? De opresores y oprimidos, ¿no? Que había ahí, ¿no? Entonces, a ver lo que nos depara esta nueva secuela. Pues a ello vamos, indaga en esos temas que mencionábamos. Está dirigida por Wes Ball, con una nueva tropa de actores y actrices. Se ambienta en el futuro, con varias generaciones de simios después, con un tiránico y populista líder a punto, les suena, de alcanzar el poder. En su tiempo, los humanos eran capaces de muchas proezas. Podían volar como las águilas, hablar hasta con océanos de por medio. Pero ahora es nuestro tiempo y este es mi reino. Y con el director ha hablado Juan de esta saga, de lo que ha cambiado la tecnología y también del cine apocalíptico y la conexión con el tiempo presente. Crecí viendo la película original de 1968, así que esas imágenes están como grabadas en mi cerebro. Incluso si no lograba entender muy bien de qué trataba cuando la veía por aquel entonces, más o menos conseguía apreciarla. Y por supuesto, soy un gran fan de la trilogía más reciente, la de César, que tiene una dirección extraordinaria, una gran historia y grandes personajes. ¿Y qué es lo que hace que estas películas funcionen? No lo sé. ¿Cómo atrapan nuestra imaginación? Creo que hay gente que podría escribir largos artículos sobre ese tema. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Creo que una es el hecho de que estas películas no tienen miedo de tener conversaciones e ideas sobre lo que significa ser humano y el mundo humano en sí. Siempre invitan a la reflexión, pero también creo que siempre hay un elemento de espectáculo en estas películas. Ya sabes, la versión de 1968 tenía los mejores efectos de maquillaje que habías visto en tu vida, y ahora, la trilogía anterior, tuvo los mejores efectos visuales que se habían visto hasta el momento. Así que hay un aspecto, una especie de pico técnico, la cima del arte en la gran pantalla, que se junta con una idea conceptual que atrapa por completo tu imaginación. Well, it's a very different type of filming. I mean, es un tipo de rodaje muy diferente. Quiero decir, no hay muchas películas que hagan esto, que es muy extraño. Grabo la película 2 veces, básicamente. La grabo primero con los actores, con todo ese extraño equipo tecnológico que llevan puesto, junto con Freya, que tiene que actuar con todo eso en contra. Pero luego voy y tengo que grabar los escenarios, donde a veces tengo que grabar a Freya actuando frente a la nada y luego tengo que meter a los simios en todo eso. Por lo tanto, es un proceso muy complicado y muy técnico, donde lo difícil es cómo te aferras a una sensación de espontaneidad y una especie de interés en la realidad de todo esto, cuando todo es parte de un proceso técnico muy desacoplado. Así que mientras editamos la película, también tengo que editarla 2 veces. Tengo que editar con la actuación en sí y luego también tengo que editar con las propias tomas. Así que es muy extraño. Nunca ves la película funcionar por completo hasta el final del proceso. Vi la película unida y en su forma completa hace como 2 semanas, cuando lo terminé todo, y fue la primera vez que la vi, con todos los efectos visuales, todo el color y todo el sonido. Por lo tanto, ha sido un proceso muy interesante hasta ahora aprender todo esto, pero también muy divertido. Bueno, es interesante. No es algo que haya planificado o que haya organizado. Simplemente se ha dado así. Las películas de El corredor del laberinto también suceden en ese tipo de escenario. Pero ¿qué le voy a hacer? No es plan de decir, no puedo, ya he hecho este tipo de películas. En esta película, por supuesto, está toda esa idea del mundo que está desapareciendo, el mundo humano moderno, y es cierto que me fascina esa idea y creo que a mucha gente le pasa también. Tenemos muchas series de televisión y videojuegos y cosas que tienen que ver con el gran reinicio. Creo que es algo sobre nosotros como seres humanos en un mundo tan centrado en sus teléfonos y en el complicado mundo moderno en el que vivimos.
Vemos algo romántico en un mundo sencillo en el que te preocupa más la supervivencia, la comida y el refugio que conseguir likes en Instagram y cosas así. Así que me imagino que hay algo así en el espíritu humano que, por muy inquietante que sea, es un poco romántico al mismo tiempo. Bueno, pues la saga, como decíamos, siempre ha tenido lectura en términos raciales, en términos políticos, sobre la Guerra Fría y, por supuesto, sobre los derechos de los animales. Decía Elio antes, a ver qué nos depara. Juan, ¿qué nos depara esto? Pues hay pocas sorpresas con la película. Los temas son pues, un poco los habituales, ¿no?, que ha habido en esta franquicia. Es verdad que el contexto cambia con respecto a la anterior trilogía, porque ahora los animales viven más en libertad y la raza humana casi se ha extinguido, así que en ese sentido se parece bastante a la original que comentaba antes Elio, pero es como si los simios hubiesen heredado lo peor de nuestra raza, ¿no? Esa tendencia hacia la violencia, ese culto a falsos profetas, esa discriminación. Así que, bueno, sí, a nivel temático, pocas sorpresas, y a nivel de efectos visuales, pues siguen siendo evidentemente impresionantes, aunque es verdad que igual ya se pierde un poco de efecto de sorpresa, ¿no?, de cuando llegó la trilogía. Claro, porque en la primera llamaba la atención sobre todo el maquillaje, las máscaras y lo bien que estaban ahí, pues interrelacionadas con los propios actores, ¿no? Con Roddy McDowell, ¿no? Es que ahora ya hemos visto muchos bichos. Claro. hemos visto. Sí. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Pero veremos... habrá más. Hombre, no lo indica dudes. Que habrá más. Y si funcionara, pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Así que tendremos más. Los simios no se han exterminado de la faz de la Tierra, con lo cual siempre habrá posibilidades de un spin-off, un remake o alguna cosa similar. Bueno, vamos a dejar la ciencia ficción, estaremos atentos a cómo va en la taquilla. Pasamos a otro género, el western, porque coinciden dos muy diferentes, de corte feminista ambos. Uno de ellos es Hasta el fin del mundo, la segunda película como director del actor Viggo Mortensen, donde deconstruye las normas del género en una película que es a la vez una historia de amor, una especie de no venganza y el retrato también de cómo surge la violencia. Vicky Krieps es una mujer empoderada que se enamora de un soldado danés, al que interpreta el propio Mortensen, en un pueblo donde el villano siempre acecha. ¿Necesita 2 graneros? No, es para un hombre que vive al otro lado de las montañas. Yo también tengo trabajo. ¿Qué quieres decir? Que en el pueblo conseguí trabajo donde Kendall. ¿Por qué? En fin, ¿lo necesitas? Yo también tengo cosas que me gusta hacer. Y Viggo Mortensen pues hablaba de la conexión de él y el western, gracias a Lisandro Alonso, y porque es un género para hablar de temas actuales. Bueno, empecé escribiendo este guión sin saber que iba a ser un western. Era una historia de una mujer, una niña que se hace mujer y una niña especial, con mucha imaginación, parecida a mi madre, su personalidad. Un espíritu aventurero, ¿no?, que tenía ella. Entonces pensé que sería interesante poner a una mujer de libre pensamiento, que está abriendo sus fronteras personales, muy suya. Era un tiempo, en un momento histórico, dominado por los hombres en general y en particular en la frontera, en el oeste de los Estados Unidos. Una sociedad fuera de ley dominada por unos pocos hombres corruptos y violentos. Y pensé, eso le va a poner un desafío mayor a una mujer como esta, ser como es. Y como es Estados Unidos, pues es un western, entonces sí es mediados del siglo XIX. No le haga caso, seguro que su pescado es de primera. Gracias. Ciertos conocimientos, no solo que montaba a caballo desde muy pequeño, pero que vi muchos westerns en mi infancia, como todos los niños de mi generación. Habían westerns, series de westerns en la tele y se podía ir al cine todavía y era normal ver un western de vez en cuando. ¿Solo viví en? Viví en Le Coudy. Encantado. ¿Es usted francesa? No. Pero no es americana. Sí lo soy. Se pueden comparar las dos épocas y la situación de mujeres, de hombres, el tema de la guerra o
el desastre que siempre es la guerra, la tristeza, las tristes consecuencias de cualquier guerra. Todo eso está, ¿no? Y se puede comentar, pero no hace falta. Yo no salgo como punto de partida pensando voy a hacer algo esto conceptualmente, voy a contar esto porque quiero demostrar algo. Eso no es algo que puedo dirigir, ni se puede actuar una idea. ¿Me has despertado? Sí. No puedes pasarte la vida soñando. ¿Por qué no? Yo supongo que cualquier historia que cuento, todas mis vivencias, todo lo que he aprendido desde mi infancia hasta ahora, todo el cine que he visto, lo que pasa en la sociedad, todo influye a la hora de contar algo, de tratar de contar una historia de seres humanos que parecen reales. Y también todo eso viene de cómo yo veía el cine cuando empezaba a ver cine con 3, 4 años. Si funcionaba, si me lo creía, entonces yo quería ser ellos. O yo me preguntaba, ¿qué haría yo? ¿Sería tan valiente como vivían? ¿Me equivocaría? Y si cometía un error, ¿sería capaz de pedir perdón, reconocerlo? Todas estas cosas sigo aprendiendo. Supongo que todo me influye. Es como escuchar al Capitán a la Triste, de repente, ¿no? Bueno, la protagonista, Vivienne, que decía Viggo Mortensen, es Vicky Krieps, actriz que hemos visto en El hilo invisible, La emperatriz rebelde, y que nos contaba cómo le interesaba ese camino, ese cambio de mirada sobre lo que se espera de las mujeres y cómo sus silencios son más fuertes muchas veces que las palabras. Muchas personas me preguntan, o al parecer ven, que hago estos personajes femeninos independientes y no lo hago a propósito. Lo que hago es permitirme, como mujer de hoy, ser independiente. No necesito una razón para serlo. De la misma manera en que los hombres durante muchos siglos fueron independientes por el simple hecho de serlo. Ni siquiera había duda al respecto. Una mujer siempre tenía que tener un argumento a favor o en contra. Por ejemplo, ¿por qué una mujer hace algo? ¿Por qué es fuerte una mujer? ¿O por qué es débil una mujer? ¿Por qué? ¿Está maquinando algo? ¿Está coqueteando? ¿O está sufriendo? Siempre hubo una razón por la que una mujer no era solo una mujer. Una de las cosas que más hago con los personajes es estar en silencio. Sacar una especie de orgullo e independencia que no es necesario ver. No quiere que la aplaudan. Ella tiene una independencia muy fuerte y lo hace en silencio, que es más fuerte que muchas palabras. Bueno, pues Viggo Mortensen ya debutó como director con Falling. En aquel entonces era un melodrama sobre la vejez, sobre las relaciones familiares, y ahora lo hace con Hasta el fin del mundo, que lo que yo creo es que también es una historia de amor, y a mí me gusta mucho. Es verdad que puede pecar de tener el mismo ritmo que tiene en su forma de hablar, ¿no? Es un western lento, cocinado al ritmo de Viggo Mortensen. Es un hombre pausado. Es un hombre pausado, menos si se encuentra con aficionados nazis en la Puerta del Sol, que ya sabemos cómo acaba la historia. Y lo cierto es que a mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho que la protagonista sea una mujer. Me gusta mucho el personaje de él. Creo que en realidad es una película sobre cómo, aunque tú no quieras entrar en la violencia, si no haces algo para pararla, al final la violencia acaba haciendo que tú la engendres, ¿no? Me parece que es una bonita manera de entender la sociedad actual, mirando a la Fundación de América, también lo que significan las guerras y cuándo las guerras son necesarias, nunca son necesarias, pero cuando alguien tiene que ir a la guerra o tiene el deber de ir a la guerra. Me gusta que ese personaje diga hay que luchar contra la esclavitud, no podemos permitir que eso pase en este país, este también es nuestro país. Creo que hay cosas muy políticamente muy interesantes que rompen algunas de las inercias del western, que me parecen bastante interesantes. También el hecho de que la venganza al final se diluya o se produzca de una manera diferente a como se suele producir en el western, y sobre todo el retrato de una mujer que sin grandes aspavientos pues rompe con muchas barreras, trabaja, quiere tener una relación diferente al resto de las otras mujeres, y es una mujer muy moderna quizá para esa época, o que rompe la mirada masculina en esa época, aunque no puede evitar la violencia sobre ella, ¿no? Me parece que la verdad es que firma un western muy interesante con buenas interpretaciones, y ver a Viggo Mortensen siempre está bien. Sí, bueno, y además hay una cosa que está presente también en muchas películas que ha interpretado él, ¿no? Él
Él es un norteamericano, criado en Argentina, ahora vive en España. Danés de origen. Y entonces está ese punto de la identidad, de dónde soy, dónde vivo, cuáles son mis raíces, la aceptación también por parte de todo el mundo y cómo él se siente integrado o no en estos países en los que ha vivido. Parece que eso es muy, muy interesante, de que él vaya reflejándolo en las películas que dirige también, como esta, pero también en los papeles que interpreta, que muchas veces está ese peso de la propia identidad personal, ¿no? Sí, en ese sentido hay un juego que creo que es bastante efectivo en la película, que es el juego con los idiomas, con el propio lenguaje, ¿no? Que se habla francés, habla español, incluso en un momento se habla inglés, hablan en danés. Entonces creo que también es una declaración de intenciones colocar a unos inmigrantes en esa América del contexto de últimos de 1800, principios del siglo XIX, de esa América que se estaba constituyendo de alguna manera, no solo a través de la guerra y de la violencia y de las luchas, sino también a través del capitalismo y la propiedad, ¿no? De yo tengo esta parcela, yo puedo comprar esto, yo te sirvo a ti algo, yo te construyo un granero, y cómo en todos esos arquetipos del western, porque no lo subvierte de forma completa, pero sí que coloca, hay una decisión indudablemente, colocar en el centro como protagonista a la mujer, y de que cuando el hombre se va a la guerra, la cámara se queda con la mujer y la historia se queda con la mujer, ¿no? Y luego ya veremos qué pasa cuando él vuelva. Y en ese sentido hay una cosa que creo que es muy interesante de la película, y que es de las escenas que más me gustan, sin hacer spoilers, que es cuando ocurre un hecho violento, ¿no? Cómo esa mujer subvierte con muy poco muchas de las cosas, lo que decía Vicky Krieps del silencio, ¿no? Como vuelve a su lugar de trabajo en silencio, pero sin culpa ni vergüenza, ¿no? Y eso, de alguna manera, al agresor o a la violencia lo descoloca, porque el violento o el abusador, ¿no? Espera de las mujeres que después de algo así se queden en su casa en silencio. Entonces, creo que maneja con muy pocos elementos, como decís, de forma pausada, con muchos silencios también, muchas cosas interesantes, incluso cuando vuelve él, esa relación, y de fondo, indudablemente, está el western, están los caballos, está la violencia, pero está una gran historia de amor. Y decía lo de Lisandro Alonso porque uno de los temas de la identidad y del western, los únicos westerns que él ha interpretado ha sido los de Lisandro Alonso, que a su manera también son unos westerns un poco, bueno, de aquella manera, pero lo son, ¿no? También con un ritmo concreto. Bueno, vamos a pasar a otro western. Decíamos que había dos. También lo protagoniza una mujer, Patricia López Arnaiz. Es una historia de venganza, donde también el concepto mismo se pone patas arriba. Andrea Jaurrieta elige el western y lo lleva a un pueblo navarro, lo mezcla con el cine de Hitchcock, en una historia teñida al rojo, donde una mujer vuelve al pueblo donde vivió su adolescencia para saldar cuentas con un viejo escritor. Nina ganó el premio de la prensa en el Festival de Málaga. ¿Te puedo preguntar por qué has vuelto? Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. O sea, tanto en la obra de teatro de José Ramón como en La Gaviota, Nina vuelve, que la han maltratado, que le han fastidiado la vida, que todo lo que pasa un poco en Nina, en mi película, pero aún así perdona, dice que gracias a ese maltrato ha aprendido lo que es ha aprendido a actuar y sigue enamorada y ha aprendido lo que es la vida. Y yo dije, pero alma de cántaro, ¿no? Entonces, claro, ahí, al cambiar, al darle un giro a esa vuelta de Nina, que es el final de La Gaviota y es el comienzo de la obra de teatro Nina, pues se me replanteó toda la trama, llevándomela hacia el western y hacia la venganza. Bueno, pues cogiendo un poco los arquetipos del western, quise dar la vuelta, ¿no? Que el héroe clásico aquí fuera una heroína, que el que lleva los cuidados o la persona como que está un poco enamorada del héroe aquí sea un hombre, que generalmente es la mujer. A estos arquetipos darle la vuelta y luego también repensar un poco los espacios donde ocurren las cosas, ¿no? Pues va al casino en la película, que en un western podría ser el salón, y no se encuentra con los borrachos, sino que se encuentra con una amiga de la infancia que está sobrepasada por los hijos y no puedo hablar contigo. O sea, es como coger todos los espacios y los personajes, traerlos al presente
y guardar la venganza, que es algo que mueve todos los westerns, ¿no? O muchos de ellos, y traérmela a un tema que para mí era actual y que era del cual yo quería hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, utilizar esas estructuras narrativas de las películas del oeste y esos personajes solitarios, atormentados, etcétera, y hablar de un tema actual como motivo de la venganza. Hablar de los temas y ponerlos sobre la mesa hace que la sociedad cambie. Si seguimos en silencio, si seguimos aceptando estructuras de poder que nos llevan a estar siempre a nosotras por debajo o calladas, pues no cambiará nada. Entonces creo que es necesario contar las historias desde nuevos puntos de vista para aportar algo. Un poco de reflexión a la sociedad. Para mí lo que quiero que la gente cuando vaya a ver Nina, o lo que he intentado, es que salgan del cine y haya debate y haya reflexión. No me apetece lanzar un mensaje concreto y cerrado, sino que la gente vaya y salga con algo de qué hablar, dado que durante toda la historia los que han tenido el poder cultural y social han sido los hombres. Es lo que digo de estructural, ¿no? Pues siempre hemos sido las mujeres las que, generalmente las mujeres, y también seguro que en el mundo homosexual existe lo mismo, pero como ellos tenían el poder, pues eran los que nos podían rescatar. Y se nos ha vendido eso. Entonces, bueno, hay que ponerle fin, ¿no? Quiero decir, lo que digo siempre, un agresor no es un monstruo con tentáculos, no lleva aquí escrito en la cara soy un agresor, porque si no las víctimas no caerían. Es una persona que te va embaucando y si tú eres más débil por lo que sea, socialmente, culturalmente, económicamente. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. Creo que también cada historia tiene una forma de ser contada. Quizá en la anterior pues estaba Buñuel, o tenía Fassbinder, o tenía Cassavetes, y aquí sí que he tirado más hacia algo más clásico. Está Hitchcock, obviamente, porque desde guión y en cómo he puesto la cámara, cómo la he querido mover, pero también está todos los referentes del western clásico y de ese Technicolor, que en el caso de Johnny Guitar, que es como el más potente, es True Color, porque ni siquiera era Technicolor, porque era más barata la producción. Y están ahí, ¿no? Pues eso, está Johnny Guitar, está Duel al Sol, hay algunos planos que son un homenaje a Río Bravo, hasta que llegó su hora, en un epílogo que ya no hay en la película, pero que había, el gran silencio por cosas que tiene Nina en su cuerpo. Hay muchas, y también hay cosas más presentes, ¿eh? O sea, siempre digo Lady Vengeance, Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-wook, o Gloria de Cassavetes, de nuevo Cassavetes, que me encanta. Pero bueno, sí, es como que tenía muy claro, con toda la puesta en escena, que nuestras referencias eran esos western clásicos. Bueno, no sé si es de las mejores películas que han ahondado españolas en el consentimiento. Llevamos una serie de estrenos, ¿no?, de películas francesas, americanas, que hablan del consentimiento. En España no lo habíamos tenido todavía y no sé si es una buena manera de adentrarse el western. Y además de películas, largometrajes, en muchos cortos que estoy viendo últimamente por algún motivo, pues, por alguna extraña razón que algún día confesaré, no estoy viendo cortos, y muchos de ellos también abundan en el tema del consentimiento, y es algo muy pues muy importante, muy curioso, ¿no?, que esté ahí el centro en tantos cortometrajes de este año, ¿no? A mí la película me ha gustado, me parece que sí, que el tema del consentimiento es el centro de esta película. Como tú dices, el western no solamente es la época, es la manera de rodar, es la manera de ambientar, es la manera en que se comportan también los personajes, y aquí es evidente que todas las referencias cinematográficas, o muchas de ellas, de Andrea Jaurrieta son películas del oeste. Ella habla de Centauros del Desierto, de Río Bravo, en fin, de muchísimas, ¿no? De Johnny Guitar, que está muy presente en la película, además con una Joan Crawford que físicamente se parece mucho a Patricia López Arnaiz, tiene ese punto, ¿no? Entonces es una película en ese sentido que estéticamente está muy bien lograda, con unas escenas muy potentes, con todos los elementos, la música, la composición, la fotografía, el vestuario, el colorido, todo está perfectamente, y hay algunas imágenes apabullantes. La imagen misma de esa mujer, Patricia López Arnaiz, con una escopeta en la primera escena, iluminada por un faro, la verdad es que está muy bien. A mí lo que me gustaría es que
fuera incluso más definitiva, más contundente, ¿no? O sea, más bestia, incluso en algunos momentos. Creo que en algunos momentos se diluye un poquito la trama, demasiadas referencias quizá al pasado, pero en definitiva nos encontramos con una confirmación por parte de Andrea Jarrueta, que ya había apuntado cosas también muy interesantes en Ana de Día y muy cinéfilas en Ana de Día, y que de alguna manera también se conecta muchísimo esta película con aquella, ¿no? Porque tiene un personaje que se desdobla, que está hablando de su identidad. Aquí también Patricia López Arnaiz, el personaje, pues habla también de su pasado, de cómo era esa niña, de cómo es ella como mujer. En fin, que yo creo que tiene ese punto de confirmación de una cineasta que en el futuro pues puede darnos muchísimas películas muy notables, ¿no? Y esta lo es también, ¿eh? Y además Nina es el nombre que apuntaba Ingrid García Johnson, ¿no? En ese doble desdoblamiento de su personalidad. Y aquí también viene un poco de rebote, ¿no? Porque está basada en Chekhov, en la gaviota, ¿no? El personaje también se llama Nina, ¿no? Entonces ella hablaba de que todas las cosas le conducen a este nombre de Nina. Además, ella en redes sociales firma también como Nina. Sí, y va vestida de rojo, o sea que aquí tenemos bastantes. A mí me ha gustado mucho. Estoy totalmente de acuerdo en que la propuesta estética, y sí que me parece que además es una propuesta estética muy obvia, muy determinante, pero tiene relación con lo que está contando. Y creo que están muy bien metidas las imágenes del pasado. Quizá hay un momento en que quieres ver más a Patricia López Arnaiz, que quizá por el magnetismo o por la fuerza, ¿no? de la historia, de la venganza o de la vuelta, que quizá no tanto por no digo culebrón en el mal sentido, ¿no? Sino por saber qué ha pasado en esa adolescencia. Entonces, quizá como que hay veces que quiero ver más el presente que el pasado, pero sí que me parece que hay momentos muy brillantes, sobre todo a la hora de mezclar los dos tiempos, a la hora de indicar qué ha pasado en los dos tiempos, qué cosas permanecen, qué cosas han cambiado de antes y de ahora, qué cosas se hacían, qué cosas están mal. Me parece que tiene un sentido la elección del punto de vista, la elección además de esa puesta en escena, de ese código tan cinéfilo que a lo mejor en una historia sobre consentimiento puede sacar, porque uno espera que tenga un código más realista, y sin embargo funciona muy bien y tiene muy claro qué está diciendo sobre el consentimiento, qué está diciendo sobre las violencias y qué está diciendo también sobre qué significa la venganza para una víctima y qué es la venganza, que yo creo que ese es el mensaje, o qué es lo que más duele a una víctima, si lo que duele es el hecho que sufrió, el abuso que sufrió, o lo que duele es el silencio cómplice de los demás, ¿no? Eso que está muy bien apuntado en la película, cómo es el silencio, en este caso de un pequeño pueblo, pero cómo es el silencio de la sociedad, que ya lo vimos también en la película El consentimiento. Y que tiene mucho del western, porque en realidad el western, cuando llegaban los forajidos, todo el mundo, o sea, no había nadie en las calles, todo el mundo se ocultaba, o sea, que sí que tiene algo también en ese sentido que apela a lo que era el género. Y luego a mí me encanta que elija el rojo, me encanta Patricia López Arnaiz, creo que la música de Celtia Móndez es espectacular, o sea que me parece que es una película muy potente y muy original además. Y además es una propuesta diferente y está llena de elementos interesantes, ¿no? Como decíais, más que incluso del consentimiento, es el ambiente en el que se generan estos casos y cómo reacciona todo el entorno, y si eso ha cambiado entre las dos épocas que nos está contando la película, ¿no? Si alguien te puede reprochar, pero déjalo pasar, esto que hemos escuchado tanto de si pasó hace mucho tiempo, ¿por qué se ha quedado dentro de ti? ¿Por qué no se ha quedado dentro de ti? Y toda la manera en la que tiene de jugar con las dos épocas cinematográficamente, y como decía Pepa, sobre todo creo que la película tiene un trabajo de montaje en muchos casos paralelo que es tremendo y funciona rapidísimo. Cuando un poco coincido con vosotros, el pasado te llega a interesar un poco menos, pero comprendo por esa fascinación o ese magnetismo que tiene en pantalla Patricia López Arnaiz, y también Dario Grandinetti, que está espectacular y hace un trabajo que creo que es muy difícil, ¿no? Y parece que estás toda la película esperando ese posible encuentro entre los dos, pero yo creo que retrata muy bien, con las herramientas del cine negro, con las del western, todo ese ambiente del pueblo, de lo que pasó, de lo que se generó y de lo que pasa hoy, ¿no? Y de cómo se vive eso y cómo dialogan esas dos épocas, y cómo una víctima también tiene derecho o puede buscar esa venganza de alguna manera. Y todos los elementos cinematográficos, cómo está contado, con la música tan potente que tiene, más los movimientos de cámara, a mí el montaje, insisto, es que me gusta, creo que todo el trabajo que hace, a mí me parece que es una propuesta fantástica y que pone el punto de vista en un tema del que se está hablando mucho, pero
de forma también un poco abriendo un foco, ¿no? Hablabais de lo del silencio cómplice, las dinámicas de poder, estamos hablando de un escritor y de una chica joven sin revelar mucho, y también sobre todas esas dinámicas del abuso a menores, pero una relación puede ser entre dos personas con esas desigualdad, ¿no? A la hora de enfrentar esa situación. Entonces creo que es una película que invita a una reflexión profunda y que cinematográficamente es muy potente. Pues sí, pues vamos a seguir con historias de mujeres como la de Aquellos maravillosos días, donde un grupo de mujeres de una misma familia se ven obligadas a convivir en una granja en Nueva Jersey, entre ellas Andrea Riseborough y Catherine Deneuve. Hola. ¿Y ustedes? Soy Solange, tu abuela. Yo no tengo abuela, ¿sabe? Pues ahora sí. Imagínate que tienes de abuela a Catherine Deneuve. Sobre todo cuando llega a una población norteamericana y dice: nunca me ha gustado el vino californiano, dame vino francés. Esta película es una fantasía solo porque Catherine Deneuve se sube a un tractor, coge una gallina y hace una defensa del vino como herramienta reparadora de esta sociedad como nadie ha hecho últimamente en el cine. O sea, es divertidísimo. Y no se saca un cigarro, pues porque no puede. Bueno, se saca un porrito. Bueno, vamos a seguir. Otro estreno francés es Querida desconocida, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Cuenta la historia de una viuda de guerra que descubre que ha aparecido de repente su marido y que este tiene amnesia. Leila Bekti y Karine Leclou son los protagonistas. Señora, como sabe, mi paciente sufre una amnesia severa. No recuerda nada, ni siquiera su propio nombre. Soy yo. Estoy seguro de que no la reconocerá. Es posible que no Es una propuesta curiosa, si comentamos brevemente, porque, bueno, pues si es el marido el que ha aparecido, no es el marido. ¿Y de quién es el marido? Porque aparecen muchas mujeres para el marido. Es súper interesante porque además habla de la compensación y de la paga que recibirá este soldado con amnesia que no recuerda absolutamente nada, y quién es realmente su mujer de la que estuvo enamorado pero que no puede recordar ese amor. Y si esas mujeres que aparecen y dicen ser su esposa realmente pueden volver a enamorar a esa persona, lo puede hacer otra mujer, ¿no? Con lo cual la historia es muy sencilla, muy, muy pequeña, pero tiene momentos que está muy bien la película. Un embrollo. Bueno, sí. En el cine español celebramos la ópera prima de Sonia Méndez, As Neves. Se presentó en el pasado Festival de Málaga y cuenta lo que ocurre durante una gran nevada en un pequeño pueblo gallego. En medio del temporal, los jóvenes celebran una fiesta, se drogan por primera vez, pero al día siguiente una de las chicas ha desaparecido. Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A Sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas. Bueno, pues mucho más realista que Élite. Sí, no, y vuelve también un poco a ese tedio que hay en los pueblos, el aburrimiento, cómo se pasan las horas, los silencios, las complicidades que hay también entre los jóvenes. A mí es una película que, sin ser una grandísima película, pero sí que tiene cosas que me llamaron muchísimo la atención. Sobre todo conecta mucho con la serie de la que hablaremos ahora en unos minutos, ¿no? Con Elena Naya, ¿no? Las largas sombras, que tiene algo también de ese clima, ¿no? Sí, de esas relaciones un poco contaminadas también de los pueblos, ¿no? De que se puede decir que no. Yo creo que también la serie integra muy bien a esta nueva generación con el uso de las tecnologías, con esa vergüenza, con esa culpa, con eso de que te muestren, con ese miedo, ¿no? También a decir qué has hecho, qué no has hecho en una noche siendo adolescente. El mundo de los adultos. Sí, y creo que el acercamiento a los jóvenes tiene algo de honestidad y franqueza que me gusta. Bueno, tenemos también, hablando de Galicia, no hemos comentado que los feroz eran en Pontevedra, o sea, que ir cogiendo la chaqueta. Y el chubasquero. El chubasquero. Bueno, tenemos también dos documentales. Por un lado, Auge y Caída de John Galliano, que estrena Filmin y que dirige Kevin MacDonald, director de películas como El último rey de Escocia, Whitney o The Mauritanian. Entrevista a personalidades como Anna Wintour, Penélope Cruz, Charlize Theron para trazar un perfil del diseñador británico que lo consiguió todo al frente de la casa Dior y acabó cancelado tras los comentarios nazis durante una borrachera. It isn't often that you meet a great designer, but when you saw what John was doing, you realized that he was one of them. La verdad es que es impresionante lo que hace, porque lo que parece un documental al uso en realidad es una película sobre el capitalismo y el estrés laboral, lo que puede hacer la presión en el trabajo, lo que es la explotación laboral incluso en la alta costura y sobre todo
sobre cómo se cancela una persona que ya no puede volver a trabajar por un comentario una noche de borrachera, que evidentemente es terrible, y cómo, de hecho en la última Met Gala iba a estar dedicada a él y no lo pudo estar, pero aunque ha estado presente porque es la manera de que las estrellas lo han rehabilitado, las instituciones no. Entonces es muy curioso cómo una persona que comete o que hace un acto injurioso, no solo es que nadie le perdona, no solo es que cumple una condena, paga una fianza, sino que ya no vuelve a esa primera línea o a trabajar nunca más, ¿no? Y es muy curioso también porque Jon Galliano tiene madre española, y entonces en el documental hay un señor que dice que esto es porque en Andalucía, sobre todo, pero toda España también, somos antisemitas. O sea, bueno, claro, es esta que es la acusación hacia los españoles, sí, y que es culpa de ser todos español. los campus del mundo ahora. O sea, el documental es muy, muy, muy interesante porque plantea muchos temas, no solo, aparte de ver toda la genialidad y la creatividad que tenía este personaje, y además para los cinéfilos todo el rato está anteponiendo imágenes del Napoleón de Abel Gance, porque él se creía como un Napoleón, y entonces está muy bien porque hay planos exactamente iguales del propio Jon Galliano y del propio Napoleón de Abel Gance, con lo cual recomendamos este documental. Y también Marisol, llámame Pepa, donde Blanca Torres se sumerge en la historia y la vida de la cantante y actriz Pepa Flores, niña prodigio del cine franquista, secuestrada por su productor, y luego pues una mujer rebelde, de izquierdas y feminista. Bueno, en principio quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad, y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí. Adolescente, por supuesto, y mujer, actriz. Marisol, dicen que en usted ha nacido una nueva actriz. Dicen que ha nacido una nueva Marisol, que hay una nueva Marisol, y en realidad Marisol siempre ha sido la misma. Marisol, dijiste no hace mucho tiempo que estás cansada de hacer en cine cosas malas, que no te importaría comenzar de nuevo para hacer cosas de las que tú te crees capaz. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo de cuando tenía 11 años no podía hacer las películas que quiero hacer ahora. Ahora bien, he llegado a una edad que no puedo salir con los calcetines y el lazo en la cabeza, es lógico. Entonces ahora es el momento de hacer otro tipo de cine. El cine en la SER con Pepa Blanes. Estamos muy contentos y muy emocionados de recibir en el Cine en la SER a Elena Naya, por favor, qué honor. ¿Cómo estás? Es mío, muy feliz. Bueno, somos muy fans, hemos seguido mucho tu carrera desde hace mucho tiempo, nos maravilla que estés aquí. Me hace mucha ilusión que vengas por una serie que se ha rodado en Elda, que es mi pueblo, pero que, o sea, esto es vamos a cerrar un círculo casi. O lo abrimos. Lo abrimos, exactamente. Bueno, ¿cómo estás y cómo ha sido llegar a este proyecto con Clara Roquet? Pues mira, estoy muy feliz, yo también soy muy fan vuestro, hacéis un programa de cine maravilloso. Que Maja siempre nos lo dijo en unos Goya. Os lo digo siempre porque es muy importante y lo hacéis tan bien que, mira, como público, como alguien que está en su casa a veces y le gusta mucho el cine y no tiene mucho tiempo de ir al cine, me traéis mucho cine, así que muchas gracias. Pues muy contenta de que esta serie se estrene ya por fin el 10 de mayo en Disney Plus, porque ha sido una serie un proyecto regalo para todas. Siempre lo decimos, pero es que es así. Y trabajar con Clara ha supuesto un proceso creativo muy enriquecedor, largo. Hemos estado casi un mes y medio encerradas en una sala sin ventanas, con luz artificial, o sea, el sitio no aportaba nada agradable, y ahí se creó esa magia de un lugar de ensayos como la puede tener un teatro, ¿no? Donde con una pizarra como para darle forma a cada uno de los personajes, que así es como Clara empezó los ensayos, una por una, y luego poniéndonos juntas, ¿no? Para empezar a través de la improvisación a encontrar esos lugares y esos matices, ¿no? tan importantes para no ir a los lugares comunes y a poder haber hecho una serie como creo que ella ha hecho. No sé cuándo voy a volver a verte y no me apetece hablar de gilipolleces. Llevo mucho tiempo necesitando hablar contigo. Sí, yo también. ¿Por qué me dejaste así? ¿Qué? Que te fuiste de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación. O sea, ¿en serio es de eso de lo que quieres hablarme? Llevo mucho tiempo queriendo hablar de esto. ¿Te importa contestarme? Pues no sé, supongo que... Averigüé que mi vida aquí iba a ser miserable y la idea de
de irme a Londres y empezar de cero pudo con todo, no sé. La serie es Las largas sombras, que es la adaptación de la novela de Elia Barceló. La novela transcurre en la transición. Aquí pues es un poco, por edad generacional, yo creo que la de Clara Rocchetti y las guionistas. Y bueno, es verdad que tu personaje es una directora de cine, algo seca, ¿no? Que no le gusta a la gente. A mí hay partes que digo, a veces soy yo, me representan. Rita me representa. Y llega a ese pueblo donde se encuentra, bueno, a recoger la casa de su madre y se encuentra con esas amigas que desde el viaje a Mallorca pues no se ha vuelto a encontrar, ¿no? Y yo creo que la serie habla de muchas cosas, pero para empezar es una serie sobre la amistad entre mujeres. Y hay pocas ficciones que hablen de esto. Desafortunadamente, porque creo que es un lugar común y no solo para las mujeres. Creo que los hombres también se van a identificar con esa amistad, porque todos hemos tenido 18 años. Y todos hemos tenido ese momento de acabar el instituto y cada uno un poco pegar el pistoletazo de salida y o separarse o huir, como hace Rita, y crearse una nueva identidad y de alguna manera tratar de dejar atrás una herida muy, muy grande y un dolor. Pero creo que todos nos vamos a mí me pasó cuando lo leí, ¿no? Y siempre me quedo con esa primera lectura porque es la sensación que yo creo que el público tendrá cuando vea la serie. Me enganchó, me interesaba muchísimo la imperfección de estas mujeres, porque basta ya, ¿no? De que siempre los personajes solo no tengan matices y solo tengan una cara, ¿no? Entonces está muy bien hacer personajes imperfectos, con claroscuros, con una complejidad psicológica, y creo que Clara en este sentido pues lo ha abordado. Luego dramáticamente es muy, muy interesante porque son ese grupo de amigas que a los 40 y pico, como que es una edad donde haces una revisión de tu vida, ¿no? Un balance. Y ahí entra también el juego de la serie, ¿no? De lo que he callado, lo que he dicho, lo que hemos ocultado, los silencios, la incomunicación o la comunicación, lo que nos une, lo que nos desune. ¿Cómo ves también eso? Si es importante a esa edad, ¿cómo hacer ese balance o tú te sientes identificada? Yo creo que siempre hay que hacer balance. Yo hago muchísimo. Yo tengo 48 y vuelvo atrás constantemente porque es como que busco el origen, ¿no? Busco quién he sido, y mucho más con este oficio donde constantemente estamos siendo otras personas y estamos viviendo otras experiencias ajenas a nuestra realidad. Entonces la mirada atrás en mí es aparte por gajes del oficio, es como donde tengo mi maletín de herramientas y donde siempre, al lugar donde siempre vuelvo. Pero además es que me aporta mucha felicidad, porque al contrario que Rita, que también yo pensaba que al principio me iba a caer un poco mal, luego te vas dando cuenta de su herida, ¿no? Y de lo difícil que ha tenido. Bueno, a veces en la vida tienes padres que te apoyan, que te escuchan y que te acompañan, y otras veces tienes padres que, como en el caso de Rita, no eres quien ellos deseaban que fueses, y eso es duro. Eso para Rita fue muy difícil, aparte de todas las otras cosas que le pasan, que no solo es eso, pero creo que volver atrás es algo maravilloso que no deberíamos de hacer solo los actores, sino algo que nos mantiene y nos conecta con quien realmente somos. A mí hay muchas cosas que me gustan de la serie, que es un thriller que tiene mucho misterio, que tiene buenas interpretaciones, por supuesto, pero hay temas que son temas que están en la sociedad y que la serie los plantea como algo que, bueno, pues algo que pasa en los grupos, y de alguna manera ver a estas mujeres, que podrían ser mis amigas, pues hace ver de, bueno, igual todos participamos de un bullying, igual todos vivimos un bullying cerca, ¿no? Es otro de los temas de la serie. ¿Crees que la ficción debe abordarlos desde esta perspectiva como algo que es intrínseco y que tenemos que evitarlo, ¿no? Ahora que miramos atrás, también mirar de aquellas cosas que hicimos a veces mal. Absolutamente. Y ser conscientes y consecuentes, ¿no? Porque somos también responsables de que esas cosas ocurran, y también somos responsables de haberlas ocultado, y también somos responsables de daños grandes, ¿no? El otro día una de las actrices me contó, yo reuní a todas mis amigas y les pedí perdón por algo que había hecho, y dije, wow, qué maravilla.
¿no? Poderte permitir eso, ¿no? Estar tan sana y tener ese corazón tan generoso y tan bonito, ¿no? Porque creo que en la serie, es que para mí es como un largo de 6 horas, a mí me ha dado igual. Disney Plus nos ha permitido, José Manuel Lorenzo, la oportunidad de poder crear al lado de Clara, y para mí ha sido como una peli de un poquito de más metraje, ¿no? de lo normal. Pero creo que es muy importante reflexionar sobre cómo, siendo parte de una sociedad, somos responsables de daños grandes que se pueden hacer, ¿no? Y que antes a lo mejor era como algo común y algo que no se contaba, algo que no se hablaba y que no se denunciaba. Y creo que en todos los personajes ves que esa herida no es no hay solamente un culpable. La sociedad creo que es responsable de muchos aspectos de esa culpa. Y luego la serie, además de la familia, el tema del bullying, del acoso, también tiene algo como de thriller queer, podemos decir, ¿no? En el que cuenta con cierto realismo cómo se vivía en los últimos 90, ¿no? Una relación entre dos chicas, o otros temas tabú que luego, conforme avanzan la serie, están. ¿Tienes la impresión de que hemos avanzado, no hemos avanzado? Porque también es interesante que está en un pueblo como Elda, no es Madrid. Entonces, no sé qué impresión tienes si en esos temas estamos más avanzados o no. Lo dicen las chicas, ¿no? Lo dicen Candela y Rita, el personaje que interpreta Itziar y yo. Lo dicen, qué suerte ahora, ¿no? Lo tienen más fácil que nosotras antes. Hemos avanzado, sí, afortunadamente, en los derechos, en la igualdad, en la normalidad, en normalizar nuestras vidas, independientemente de quiénes seamos y de qué manera amemos y a quién. Pero desafortunadamente siguen ocurriendo cosas atroces, ¿no? Sigue habiendo, creo que cuando las maneras de pensar se radicalizan y la gente creo que lee menos y se informa menos y entiende menos al ser humano, ¿no? Y lo normal y lo sencillo que es entender que somos todos diferentes y que cada uno tenemos derecho a poder ser quienes somos y amar de la manera que amemos. Está bien, siempre y cuando cuides a los demás. Y tenemos que hablar del momento Moros y Cristianos, porque claro, esto ha sido toda una revolución en Elda, que alguien grabara algo, rodara algo en plenos Moros y Cristianos, que es, Clara Roquet decía, igual rodamos en las mismas fiestas, y yo, suerte, porque vamos, eso es una locura. Pero rodasteis como una semana antes, si no recuerdo mal, salen los disparos, salen un montón de cosas. Yo que soy mora musulmana, lo tengo que reconocer. Tú eras mora, Rita era cristiana. Sí, yo soy mora, como dice Ángela, es más divertido, o sea que sí. Vamos. ¿Cómo fue eso? Porque claro, entiendo que desde Palencia, Belén Cuesta de Málaga, o sea, sois actrices que venís de sitios distintos y de repente meteros en esa locura que entiendo que para alguien de fuera de repente es como muy heavy. Mira, había algo muy bonito porque independientemente de que cada una venimos de un sitio, yo procedo de un lugar muy pequeño también. Palencia no es un pueblo, pero es una ciudad, una provincia, capital de provincia, pero muy, muy chiquitita. Entonces, en estos lugares, creo que Clara lo ha contado muy bien, hay algo de la mirada externa, ¿no? Creo que antes de que llegue Rita ya la gente sabe que va a llegar. Y ella se siente observada constantemente, observada y juzgada y criticada, porque no fue bien vista, ¿no? Tuvo mucho miedo y no se sintió bien donde nació. Pero cuando celebramos la fiesta de Moros y Cristianos había algo en mi personaje, ¿no? De esa constante sensación de quiero irme de aquí, yo no quiero bajar a los desfiles, no me gusta ningún desfile, pero en concreto este. Y luego pues era bonito que la serie nos llevase a ese lugar, ¿no? Donde casualmente es ahí donde los personajes, aunque no lo pretendan, se encuentran. Y luego entre actrices también, porque bueno, era sumamente complicado, ¿no? Hacer que haya una complicidad con las amigas, que es verdad que en la serie pasan por distintos momentos. Sois actrices que yo no sé si habíais trabajado entre vosotras juntas, pero a priori como que habíais hecho carreras muy diferentes y de repente os juntáis y de repente vemos una promo como muy divertida, como que todas vais a una, y esto en un casting tan grande donde además hay actrices que hacen de vosotras de niñas. No sé si siempre es fácil o siempre siempre se congenia así. Bueno, yo he tenido mucha suerte durante toda mi carrera. Lo siento, es así, mucha. La mayoría de las veces ocurre, pero esta vez
Ha sido muy guay. Nosotras no nos conocíamos. Es que yo haciendo el hilo digo, yo creo que nunca, pero... ¿Qué va? Bueno, yo tuve una secuencia una vez con Belén, que ella era la coach de Cayet, que era mi hijo en Hierro. Y entonces Gaby Ibáñez, tener a Belén en el set era como un sueño. Y le dije, por favor, vamos a hacer algo juntas, ¿no? Y dijo, pues ahora mismo, en el ferry. Y es actriz desde siempre, Belén, y una de las mejores actrices de este país, como el resto de las compañeras. Yo que sé, Ana Rayo, pues no nos conocíamos profesionalmente, pero la vida nos juntó hace muchos años, y tenía muchas ganas de trabajar con ella. Con Lorena, pues tampoco la conocía y ha sido un flechazo, y con Itziar ni te cuento, será un amor para mí para siempre. Marta, también nos conocimos en un viaje a la India hace muchos años con nuestras madres, y fue muy divertido. ¡Qué fuerte! No, la vida, claro, es así. Y con Irene, pues va a ser mi hermana pequeña también para siempre. Sé que tiene otras mala hermanas. leche, tiene en esta serie, la Irene. Es que es un personaje con una necesidad muy grande, parecida a la mía, de resolver. Y ahí los dos personajes, aunque son como rivales, y había secuencias como un poco de western, ¿no? Entre nosotras, yo comprendo su necesidad. Y ella creo que también la mía. Oye, y antes, Elena Naya estaba haciendo una entrevista antes en la serie, entonces estábamos por aquí y hablaba de que tiene el Goya en un armario maravilloso. Carlos Saura tenía los Osos de Oro apoyando las ventanas, o sea que aquí hay que sacarle utilidad a todo. Yo no sé, que hablabas de ese momento del Goya, yo lo recuerdo, yo creo que fueron mis primeros Goya, fíjate, y yo no sé si eso fue una de las cosas más heavies de una carrera, no más importante, sino más heavies de ese momentazo, o de repente verte en Van Helsing. No sé qué es más loco. O sea... yo recuerdo esa noche con un amor absoluto. Tenía a mi madre al lado y eso me sigue emocionando, ¿no? Porque fue único, fue muy bonito y me gustó mucho poder tenerla ahí, ¿no? Y vivir este momento y compartirlo con ella. Pero fue muy bonito todo el proceso, ¿no? Fue como un cierre, cierre como el colofón final, ¿no? Como ¡buah! Una traca, ¿no? Recibir el Goya, que Jean Cornet también se llevase su Goya como actor revelación, ¿no? Exacto, actor revelación, hacíamos el mismo personaje, ¿no? Y de repente Vera y Vicente, ¿no? Jean y Elena se llevaban su Goya. Me hubiese gustado que Antonio también se llevase el suyo, y Pedro, por supuesto, por todos los guiones, por el guión maravilloso, por la dirección, pero bueno, en fin, que no vamos a entrar en detalles, pero para mí esa noche fue el cierre de una etapa maravillosa, de uno de mis momentos más felices de la vida, y un reconocimiento, bueno, pues que te llame Pedro Almodóvar y te ofrezca este guión y que tengas 3 meses de ensayo en su casa y otros 3 de rodaje y luego una promoción maravillosa y formar parte de ese universo, pues eso sí es un sueño. Y Clara Roquet forma parte de esta nueva generación de directoras que están realmente cambiando el cine español. Uno de los temas, hablando con ellas en campañas de Goya, con Carla Simón por Alcarrás, con Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos, con Pilar Palomero, uno de los temas que salió era el melón de la conciliación en el cine, porque parece que el cine es algo ajeno a la vida, ¿no? Y a la sociedad, o que la gente que trabaja en el cine no tiene una vida fuera. ¿Esto cómo crees que la industria lo maneja, el tema de conciliación, estar pendiente de la vida también de las actrices, los actores y las directoras? Pues yo he tenido mucha suerte también en eso. He tenido, por ejemplo, he podido dar el pecho a mi hija en un rodaje y hicieron todo lo que yo necesitaba para poder no tener que parar ese proceso, por ejemplo, ¿no? Que para mí era muy importante, más que estar haciendo un personaje más, ¿no? Que no lo era, nunca haces un personaje más, pero quería que las dos cosas ocurriesen y me dijeron, ¿y por qué no? Solo tiene que estar aquí. Y dije, vale. Y fue muy fácil y muy, muy llevadero y me ayudaron mucho, si no hubiese sido imposible. Pero la conciliación en cuanto a la industria del cine es difícil,
pero no es imposible. Hay que permitir ese espacio, ¿no? Y luego, sobre todo, en tu familia. Nosotras somos 2 madres y tengo en casa pues a una mujer maravillosa que hace posible que yo pueda trabajar cuando toca y que ella también pueda trabajar cuando le corresponde. Nunca trabajamos las 2 a la vez, eso sí. Tenemos que repartirnos y vivir de una manera sencilla para poder hacer esto, ¿no? Y poder seguir al lado de nuestros hijos, que es lo que más nos gusta del mundo. El cuadrante, hay que hacer el cuadrante bien hecho. Exacto. Como cualquier familia. Claro. Exacto. Y antes decías que tienes ganas de seguir haciendo, de seguir aprendiendo. Claro, empezaste, hiciste otra peli, creo, a la vez que Familia, pero Familia fue como el gran papel que se lo comió todo. Y desde entonces has hecho un montón de papeles maravillosos y de trabajos estupendos. Claro, y todavía tienes esas ganas, ¿no?, de seguir y de tal. ¿Qué es lo que te apetece hacer o qué es lo que te apetece descubrir que no hayas hecho ya? Es que yo creo que acabo de empezar. Antes de Familia había hecho África, que fue de Alfonso Hungría, que fue pues una maravilla. Primer casting de mi vida y me llaman para hacer un protagonista. Me resultó muy difícil. Dije, wow, estaba estudiando en la RESAT, acababa de entrar, no sabía nada, no sabía lo que era la continuidad en un set, pero me enseñaron, me apoyaron y tuve mucha generosidad por parte de todas las personas que estaban a mi lado para acompañarme en ese proceso en el que yo no sabía. Creo que siempre se puede aprender más, ¿no? Creo que los artistas tienen que seguir cultivándose y preparándose. ¿Y qué me queda por hacer? Todo. Tengo muchas ganas de hacer comedia, tengo muchas ganas de pasármelo bien, de seguir pasándomelo bien y de disfrutar. Quiero la luz del sol. Naya, ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí, una maravilla, y ver las sombras. Y que hayas estado en Elda, aunque sin mí, en esto. Ahora todos vamos a ser de Elda. Ahora hay que volver, claro. Ahora hay que volver. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Para no tener nunca que terminar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiere amar? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.